El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Oh, qué bueno poder llegar a cada uno de ustedes para compartir la palabra de Dios. Es un día especial. Es un día que Dios ha preparado para que tú puedas ser edificado doctrinalmente a través de su palabra. El único propósito es que tú puedas crecer, madurar y que cada día puedas comprender la palabra de Dios. Hoy nuestro título, Fuego. Hemos venido detenidos todavía en Efesios capítulo 1, versículo 1, donde el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, se dirige a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Y nos hemos detenido en la introducción de esta carta, donde los destinatarios se les califica, reconoce, se posicionan, se identifican, se nombran como santos. Y lo hace el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, que es el autor de la Escritura, llama santos a aquellos que han recibido en su corazón a Jesucristo. Y esto lo resalta en la posición que ellos han adquirido a través de Jesucristo. La obra que hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario es lo que te permite a ti ser resaltado en tu posición como Dios te ve. Dice la Biblia en Juan capítulo 17, versículo 16. Juan 17, 16. Ellos no son del mundo, o sea, está hablando de mundanos o alguien perteneciente al mundo, así como yo no soy del mundo. Si no somos del mundo, es porque hay una posición que Dios te reconoce, que Dios te da. Te da una pertenencia, una posición, una identidad que aunque seguimos en el mundo, no somos del mundo. Dice la Biblia en Juan capítulo 17, versículo 16. Juan 17, 16, pero leamos el 11. Juan capítulo 17, versículo 11. Y ahora ya no estoy yo en el mundo, pero estos todavía están en el mundo. Y yo vengo a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, o sea, en el conocimiento de ti mismo, a aquellos que me has dado para que sean uno como nosotros somos uno. Luego podemos ver que el creyente ha obtenido la santidad o ha llegado a ser santo, porque la gran discusión que hay en la iglesia cristiana y que muchas personas dicen es que ¿cómo puede usted decir que son santos? Porque Dios mismo lo dice. ¿Cómo es que ustedes pueden llegar si la iglesia no les ha reconocido? No, no somos del mundo. Ninguna iglesia puede reconocer tu santidad. Ningún pastor. Nadie. No te van a nombrar santo acá en la tierra. Tú eres santo porque Dios lo ha decretado. ¿Y cómo adquirimos esa santidad? Juan 17, 17. Santifícalos, o sea, purifícalos, conságralos,
sepáralos para ti, hazlos santificados por la verdad. Tu palabra es verdad. Y hay otro pasaje, porque no solamente nos basamos en uno, sino en el mismo Evangelio, en el capítulo 15, versículo 3 y 4. Y dice, ya estáis limpios y podados a causa de la palabra que os he dado. O sea, en otras palabras, las enseñanzas que he discutido con vosotros. Habitad en mí y yo habitaré en vosotros. O sea, Dios dice, Jesucristo dice, vive en mí y yo viviré en ti. Así como ningún pámpano puede dar fruto por sí mismo sin permanecer en, o sea, quiere decir estar unido vitalmente a la vid, tampoco vosotros podéis dar fruto a menos que permanezcáis en mí. O sea que Dios, en su plan, ha provisto todo lo que el hombre necesita para que se pueda acercar a Dios. Así que la vida cristiana no es algo difícil, imposible, algo que es que yo quiero pero no he podido, es que esta carne es dura, esta carne es débil, esta carne no puede. No. Dice la Biblia que es necesario que hayamos sido santos, hechos santos, porque solo los santos, escúchalo bien, pueden ser oídos por Dios. En otras palabras, Dios solo escucha a personas santas. Mira lo que dice la Biblia en Juan 9:31. Juan, capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Dios escucha a los pecadores. Pero si alguno es celoso de Dios y adorador de Él y hace su voluntad, Él le escucha. Entonces nace una pregunta, ¿cómo yo hago la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo ser yo temeroso de Dios? ¿Cómo? La Biblia dice que debes ser un adorador. Solo así Dios te puede escuchar. Por eso algunos se engañan creyendo que el ser pecador le aleja de Dios. Y déjeme decirle que es una gran mentira. De pronto alguien me escucha y tratará de hacer bullying y decir cómo este pastor, predicador que enseña, que está en las redes, dice que el pecador, Dios no se aleja de él. Y déjeme decirle que no. La acción de pecar es la que te aleja de Dios. Porque cuando Adán peca, Dios se acerca a él. Cuando Adán peca, ¿sí vas entendiendo? Se acerca Dios a Adán. Cuando Caín peca, Dios se acerca a Caín. Y Dios le censura su accionar. Así que el accionar que yo tengo, que me hace pecador, es lo que Dios detesta. Por eso, si tú eres una persona que divagas, es que ¿cómo me acerco a Dios? Pues acércate como estás. Porque Él no te va a rechazar.
Él te va a enseñar a que tú hagas la voluntad de Él. A que tú te entregues a Él para que Él te transforme. Tú no necesitas llegar transformado a Dios porque ¿para qué murió Cristo? Tú necesitas venir a Él para que Él te transforme con su poder y con su amor. Así que escúchame bien. Algunos se engañan creyendo que por el ser pecadores Dios se aleja. Y es una gran mentira. Lo que aleja a una persona de Dios es su accionar. El pecar nos aleja de Dios, pero no el pecador, sino el pecado que la persona comete. Por eso, el no reaccionar a la acción que me hace ser un pecador es la que me conduce a la muerte, a la condenación. El no apartarte del pecado es lo que te hace estar lejos de Dios. Aún hay creyentes confundidos y confundidos con la doctrina de la salvación. Y creen que el ser pecador tiene que ver con las obras o con los comportamientos. Mire que al Señor Jesús le censuraron su comportamiento, le censuraron su forma de obrar. Por eso Dios no quiere que tú obres, porque Él ya obró por ti. Es paradójico. Dios es el que obra. Tú no. Tú debes descansar en su obra. Dice la Biblia en Juan capítulo 9, versículo 16. Entonces algunos de los fariseos dijeron, este hombre, o sea Jesús, no es de Dios, porque no observa el sábado. O sea que ellos habían tomado como requisito para una persona ser de Dios, el obrar, el guardar, el no, según su tradición, trabajar un sábado. Y al Señor Jesús le gustaba trabajar los sábados. Le fascinaba, porque la gente estaba a la expectativa. Ya vendrá aquel que hace milagros los sábados, que irrumpe y daña nuestra tradición, la ley. Pero sigue diciendo la Biblia, pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador, o sea, una persona mala, hacer tales señales y milagros? Entonces, hubo una diferencia de opinión entre ellos. Juan 9, 16. ¿Por qué me he enfrascado en este versículo de la carta a los Efesios? Porque es tu vivir, tu naturaleza. La santidad del creyente descansa por la obra de Cristo que ocupa su lugar. Dios ocupa el lugar del hombre. Jesucristo ocupó el lugar del hombre. Por lo tanto, Dios obró para que tú y yo no obráramos. Y como Él obró, me hace santo y me santifica. Para que yo no haga nada meritorio o que reconozca que su santidad viene por mi obrar. Él te dice, para, yo ya lo hice. No por mi mérito o obra, sino porque Cristo te posicionó y te dice, santo. Así que descansa confiado y tranquilo que nada te va a quitar la santidad que Dios puso en ti. Nadie. Porque es algo inamovible. Pero esto no te da licencia para pecar. No. Eso te da licencia para decir, Señor, puedo acudir a ti. Puedo venir a ti.
porque tú me has hecho santo en Cristo. Y entonces tú tienes que empezar a entender la verdad bíblica. ¿Qué te quiero enseñar? Que tú debes descansar en Cristo. Porque Dios nos reconoce que somos santos y nos llama a reconocer ahora la obra que hace a diario el Espíritu Santo por nosotros. Mira que Dios en su plan lo preparó todo. No para que tú hagas algo, sino para que tú observes, te deleites, descanses en la obra que hace hoy el Espíritu Santo en tu vida. Ya no obres para lograr la santidad. Descansa. ¿Por qué? Porque la obra la hace Cristo. Luego Dios les reconoce esa obra que hizo Cristo al decirles que son fieles. Y para ser fiel debe haber algo que nos haga permanecer en la santidad y ser santos. Y eso es lo que he venido hablando y te he venido explicando. Así que Efesios 1:1 dice a sus destinatarios, a los santos, raya el piso, algo debe llenar, y fieles. Hay algo que te debe hacer fiel a ti. Entonces la fidelidad viene a ser un poder. La fidelidad viene a ser una obra, pero no tuya. Esto quiere decir que somos santos por la obra de la cruz y nos mantenemos santos por la obra del Espíritu Santo, que nos hace ser hallados fieles, escúchalo bien, a Dios. Te lo repito, grábalo en tu mente, grábalo en tu corazón. Grábalo porque es fundamental. Tú eres santo por la obra de la cruz. Y tú te mantienes santo, te mantienes en fidelidad a esa santidad que Cristo te dio por la obra del Espíritu Santo, que nos hace ser hallados fieles a Dios. Sustento bíblico. Abre tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 16, y vamos a leer del 6 al 12. Ahí sale en tu pantalla. Juan 16, 6 al 12. Hay cosas en paréntesis que yo te voy a explicar a lo que se refiere la Escritura. Dice, pero por haberos dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestros corazones. Versículo 7. Sin embargo, solo os digo la verdad. Cuando digo que os conviene, o sea, es algo bueno, conveniente, ventajoso, que yo me vaya. Porque si no me voy, el consolador, o sea, el consejero, el ayudador, el abogado, el intercesor, el fortalecedor, el soporte, el que obra por ti, no vendrá a vosotros. O sea, esa estrecha comunión que hace que el Espíritu Santo te mantenga unido a Dios y conserves tu santidad, no sería posible sin su obrar. Hoy hemos tenido miles de cosas para salir, porque hay algo que Dios quiere transmitir y el diablo no quiere que tú escuches. Cuando Él venga, versículo 8, convencerá
y convencerá al mundo y le traerá demostración acerca del pecado de la justicia. O sea, la rectitud de corazón y de buena posición ante Dios. ¿Quién lo hace? El obrar del Espíritu Santo. El poder o la fuerza que se nos prometió. Y del juicio, versículo 9, sobre el pecado porque no creen en mí. O sea, confían y se apoyan y se adhieren a Cristo. De la justicia. La justicia que Dios hace en nosotros es nada menos ni nada más que la rectitud de corazón y posición recta ante Dios. Porque voy a mi Padre y ya no me veréis más. Sobre el juicio, porque el gobernante, o sea, el genio, el maligno, el príncipe, el maligno Satanás, de este mundo, Satanás, es juzgado y condenado, y ya se le ha dictado sentencia. Versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis soportar ni tolerarlas porque vosotros ni comprenderlas ahora. O sea, el Señor le está diciendo, mire, va a venir un consolador. Va a venir una persona que les va a ayudar. Una persona que va a estar con ustedes. Que va a ser su consejero. Que va a ser su ayudador. Que va a ser su abogado e intercesor. Que va a ser su fortalecedor y soporte. Así que muchos cristianos se están perdiendo porque creen que solo el Espíritu Santo viene para que tú hables lenguas, para sellarte y para de pronto que la gente cuando se ore se caiga. No. El Espíritu Santo viene a hacer una obra en el creyente porque recuerda algo. ¿Qué debe recordar? Que Dios tiene un plan trazado desde antes, donde no hay intervención humana, donde no la puede haber, y donde Él pone todo a tu servicio para que tú no te pierdas. Así que pongamos un ejemplo. Vengo del mundo. Vengo de darle la espalda a Dios. Dios está atrás. Y alguien dirá, pero ¿qué le pasa? Que ahora habla dándonos la espalda. Pues esa era nuestra condición. Mirábamos hacia el mundo. Mirábamos los consejos del mundo. Mirábamos con los ojos del mundo, la apariencia del mundo. Y el mundo lo teníamos de frente a nosotros. Oímos la voz de Dios que dice, mira, deja el mundo. ¡Ey! ¡Sí! ¡Tú! ¡Date la vuelta! Señor, yo te puedo cambiar. Yo di mi vida por ti. Yo morí en la cruz por ti. Y si tú aceptas la obra de la cruz, yo te voy a santificar. Yo te voy a perdonar. Pero tú vienes a Él como saliste del mundo, con tu pecado, con tus cargas, con tus problemas, con todo. Y Él te dice, ven, yo te hago descansar, pero mírame a mí. ¿Tú puedes creer que morí en la cruz del Calvario por ti? Sí, Señor. ¿Tú crees que yo te puedo dar el poder para que tú de aquí en adelante puedas hablar con mi Padre? Y comienza el Espíritu Santo a decirle, sí, hazle. Mira, yo te voy a guiar en el proceso. Es como cuando uno está perdido y llega a algún lugar y hay un guía. Y el guía comienza a decirle, mira, por ahí no, vete por acá. Mira, en tal lado hay tal cosa, en tal otro hay otra. Entonces Cristo llega y te pone de frente con el Espíritu Santo.
con el poder, con el fuego, con la unción, con el consolador, el ayudador, el intercesor. ¿Qué más necesitas que Dios haga si tú no lo reconoces? Pero hay gente que está de frente y empieza a oír las voces del mundo. Tiene un problema de enfermedad y el mundo le dice, tu diagnóstico es X. Y tú oyes y como que comienzas a dar la vuelta. Y no estoy diciendo, porque das la vuelta porque viene el dictamen del médico. Y das la vuelta porque viene el dictamen de la familia. Y das la vuelta porque viene el dictamen del amigo. Y si tú sigues volteando, en medio de tu enfermedad, cuando te des cuenta, le has dado la espalda a tu sanador. No estoy diciendo que la medicina sea mala o el médico sea malo, no. Tú debes oír porque debe haber un dictamen. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.